Bautismo de Fuego por Frank Du. Capítulo 19. Parlamentos. A las 6 de la tarde siguiente, nos encontramos al Tribunal de Seguridad Pública reunido en el número 26 de la calle Somerset. Debíamos encontrar allí a la señora Curley. Debo decir que la puntualidad era nuestra característica primera en aquellas 3 históricas semanas. De ninguna manera nos podíamos retrasar ni un solo segundo por temor de que en aquel segundo la otra parte pudiera aburrirse y marcharse, contenta de poder echar la culpa sobre nosotros. Pero respecto a la señora Corley, no teníamos por qué temer. Allí estaba ella antes que nosotros. La casa, como aquella donde nos reunimos la tarde anterior, era la de un obrero. Estaba bien cuidada. La dueña, que era la hija de la señora Curley, pronto dejó el camino libre a los personajes principales. Miramos la cosa como el punto céntrico de la conferencia, porque la mujer que se sentaba en aquel círculo alrededor de la mesa era la parte más interesante en Bentley Place, por sobrepasar con mucho a todas las dueñas juntas. Los misioneros nunca la habían visto antes. La miraron de pies a cabeza. Es toda una experiencia en la vida ver por primera vez a una persona que ha sido objeto de las discusiones más interesantes y cuyo nombre y fama, aunque mala, habíase con todo extendido mucho y de cuya decisión dependían muchas cosas. La señora Curley era un mar de contradicciones. Entre los fantásticos que podían producir todas las personalidades de Bentley Place combinadas, era ella la más fantástica. Era una mujerona de la misma traza de la señora Grey, la cual ya habíamos entrevistado, pero mucho más vieja y con mucha mayor energía de carácter. Tenía la mirada satisfecha de mujer triunfante de negocios, aunque pequeños. No había malicia en su rostro, suficientemente placentera según el modo ordinario de pensar, y hasta cortés, tal y como se presentaba aquella noche. La señora Corley podía repentinamente cambiar en contrario. Gobernaba a sus 8 directoras y a una turbumulta de chicas y matones con la proverbial vara de hierro. Ella misma en ocasiones castigaba con sus propias manos alguna chispa culpable de alguna sustracción o de alguna otra ofensa igualmente odiosa. Tal castigo, físico y drástico, era algo terrorífico. En una ocasión, comprobé los resultados de uno de estos castigos, aunque no era obra de la mano de la señora Corley. La chica había sido terriblemente golpeada y de igual manera sus vestidos estaban destrozados y hechos trizas. Además de los cuidados de su negocio, la señora Corley tenía 7 u 8 hijos de familia, a quienes no había criado mal, cosa maravillosa, si consideramos que vivía fuera de la infame zona de un modo puramente nominal, es decir, solo atravesando la calle. También a ellos los gobernaba, aunque entonces ya eran mayorcitos. La señora Corley se hallaba enredada en esta triste manera de ganar la vida para sí y para su familia, aunque en cierto sentido se sentía en rebeldía contra todo aquello y en todo tiempo. De vez en cuando parece que se acercó a la confesión, pero nunca obtuvo la absolución, porque naturalmente cualquier sacerdote le habría impuesto la condición de cerrar sus casas, y ella no estaba dispuesta a cumplir dicha condición. Supongo que su respuesta sería siempre un resonante clamor de miedo. ¿Cómo voy a vivir? En un modo u otro, se había dejado arrastrar en este modo que la tenía apresada
como a un pájaro la liga. Había heredado esta industria de sus maridos, Dicker Curley, cuando murió. En lo que se refiere a la muerte de este señor, se cuenta una historia curiosa. En cierto modo, es necesaria para completar la pintura de la escabrosa situación de aquel lugar. Y así te la cuento, por lo que pueda valer. Dicker se puso muy enfermo. Llamaron al sacerdote, pero cuando éste llegó al punto de exigirle que cerrara las casas, Dicker se hizo el remolón. Hay razón para creer que pronto cambió de modo de pensar, pero ya era tarde, pues murió sin recibir los sacramentos. Como era natural, la muerte del que había sido en cierto modo zar del distrito produjo una muy favorable reacción. Desde luego, todos y cada uno de aquella zona debieron emplear algo o mucho tiempo en la función. Durante la noche, cuando las solemnidades fúnebres estaban en su apogeo, un muy distinguido caballero, vestido de gala, entró en el cuarto lleno de gente. El hecho en sí no era para llamar la atención, porque visitantes de aquella clase no eran desconocidos en aquellos lugares. Pero lo que sí atrajo fue la actitud de aquel visitante. Se dice que fue extrema por demás, rígido, de pie, a los pies de la cama, con un aire interrogante. Tuvo la mirada fija en el rostro del cadáver, no apartándola de él ni para dirigir la más pequeña mirada a los que allí se hallaban presentes. Aquella actitud tan especial atrajo poderosamente la atención de todos, y en aquella baraunda de voces el enfermo vino a morir mientras le observaban. En aquel momento, así cuenta la historia, una chica aterrorizada señaló los pies del visitante. Muchos que estaban en situación de poder seguir la indicación vieron que uno de aquellos pies era una pezuña. Siguió una escena de terrible confusión y de histeria, en medio de la cual el curioso extraño se desvaneció. La historia es curiosa, pero era corriente por los alrededores cuando años después estamos nosotros allí. El sensacional punto culminante del episodio podría muy bien explicarse por el solo hecho de recordar que el vino corría en abundancia en una ocasión como aquella, y que la mayoría o todos los allí presentes tenían su buena dosis de vino en el cuerpo. Por otra parte, está el hecho de que a la mañana siguiente, 5 de las chicas que se dice haber sido testigos del caso entraron en el asilo de la Magdalena en la calle Gloucester. Un paso como este, y menos aún el de un movimiento concentrado como el dicho, no suele ser lo acostumbrado en una gente que se imagina ver cosas en un ambiente de borracheras. Si así fuera, las casas públicas serían las mejores misiones. Después de la muerte de Dicker Curley, la viuda tomó posesión del negocio y lo llevó adelante como lo había hecho el mismo Dicker. Ahora tenéis ya algo así como una pintura psicológica de la clase de mujer que estaba frente a nosotros en la calle Somerset número 26. En tanto nos dure la vida, conservaremos la memoria de la importante conferencia que siguió, ligada con ella en mi mente, de tal modo que el pensamiento de la una evoca automáticamente el de la otra. Es la narración evangélica de la conversión de Zaqueo. Y no os riáis, seguid leyendo. ¿Recordáis vosotros cómo aquel diminuto jefe de alcábalas, al convertirse repentinamente, dijo en voz alta al Señor: Señor, doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, yo le devuelvo el cuádruplo? Entonces Jesús le dijo:
Hoy ha entrado la salvación en esta casa. Había algo más de una coincidencia en aquel incidente evangélico del encuentro del Señor por medio de sus representantes con la señora Corley, la jefe de las dueñas de los burdeles de Bentley Place. Así como de Zaqueo, podía también decirse de ella, que se convirtió a la primera mirada. Nuestra larga conferencia con ella fue más un arreglo de sus cosas que una conquista. Allí se tocó todo, ella, sus hijos, su marido, lo cual causó impresión un momento. El negocio, con todos sus espeluznantes detalles, sus fuentes de producción y la distribución de las ganancias, sus leyes y convenios. Para cuantos allí escuchábamos, la sesión fue tan horripilante como una pesadilla. Pero por dicha o desdicha nuestra, nuestros oídos y almas estaban preparados por el conocimiento previo. Sin embargo, nos metimos de cabeza otra vez en ello, porque lo que ya conocíamos lo habíamos ido recogiendo de todo aquel lugar de Tom, de Dick y de Helen, por así decirlo. Nunca antes se había ofrecido la oportunidad de examinar durante horas hasta el fin a la causante de aquel estruendo y lograr de ella la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de Bentley Place. Y aún entonces aprendimos algo nuevo. La entrega semejante a la de Zaqueo vino inmediatamente. Nos habló de sus ansias de emprender una buena vida, de sus frustrados intentos de volver a los sacramentos, su falta de valor para sacrificar su negocio, sus oraciones pidiendo la gracia para hacer lo que fuera mejor. No hacía mucho que había hecho una novena con esta intención, pero ahora estaba decidida a hacerlo. Se acomodaría a cualquier arreglo que se hiciera para poner punto final. Perdonaría todas las deudas con que ella tuvieran las chicas. Les rogaría que se fueran a Santa María. Cualquiera de ellas que así lo hiciera, sería por ella vestida de pies a cabeza. A Dios gracias, el negocio ha terminado. Fue la espléndida frase con que cerró el capítulo trágico de su vida titulado Bentley Place. Ahora podré volver a frecuentar los sacramentos.